Ir a 2 capítulo 12. No ves a mis padres, ellos están en un evento en Cartagena, mi mamá está predicando hasta el lunes. Es por eso si no les ves hoy. 2 12. Este es un pasaje que vos conoces totalmente. Yo solo voy a dar unas cositas, unas perlitas que yo creo que están ahí escondidas. Un diamante, una esquirla de diamante. ¿Estás conmigo? 2 12. Estoy 12. Seguro que lo conoces. ¿Estás conmigo? Tal si levantas tu mano derecha lo más alto que puedas y decimos: Señor Jesús, gracias por traerme a la iglesia. Toca mi corazón en esta fecha. Háblame, Señor, tócame donde soy intocable, inalcanzable. Mándame con algo, no me dejes salir de la frontera de la iglesia siendo la misma persona. Diga conmigo, amén. ¿Está conmigo? Sí, bien. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a ti, a tu cuidado, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Vamos a leer hasta ahí, luego seguimos leyendo. Dios tiene un problema impresionante a causa de lo que David ha hecho. El problema es de magnitudes gigantes. David recuerda cómo es la escena, ¿no? David vive en su castillo. Él ha hecho un palacio. El palacio está en un lugar de Jerusalén desde donde él puede ver toda la ciudad. Ya te conté para qué hace un rey un palacio así, para que si uno tiene una necesidad, va y le grita al rey: rey, míreme. Es exactamente la idea de la oración. Vos vas a Dios y le decís: Señor, mírame. El punto es que David es el representante de Dios en la tierra. David es como el Dios, por fin tiene a alguien que le representa correctamente. Y David se va a aprovechar de ese lugar en el que Dios lo ha puesto para ver a una muchacha. Es normal que una mujer esté bañándose en el techo, porque el techo es el único lugar privado de una casa. David era el que tenía que haber hecho algo con ello. Entonces él, desde el lugar donde protege, sale. Recuerda lo que nos habían dicho en el capítulo pasado: a la hora en lo que estaban los reyes en la guerra, ¿no? Y ve a esta mujer, y todos los verbos son activos para David. Él la vio, la hizo traer, se acostó con ella, y la única cosa que se dice de ella es que ella quedó embarazada. Todo lo malo lo va a hacer David. Entonces Dios tiene este problema. Dios ¿te acuerdas que lo leímos? Hace como 4 capítulos le acaba de prometer a David amor eterno. Le dijo: yo siempre voy a estar contigo. Yo voy a caminar contigo. Y si tú o tus hijos se apartan de Dios, yo te prometo que voy a seguir contigo. Te voy a castigar, pero voy a estar contigo. Y el problema de Dios es este: ¿qué hace Dios cuando te ama tan profundamente como te ama, pero has hecho algo que ahora merece un castigo? ¿Qué hace Dios? Porque Dios no es solo te puede amar a ti. Si hiciste algo contra alguien, ahora tiene que hacer Dios un juicio por lo que has hecho. Es un problema magnánimo para Dios. Yo quisiera, no sé si lo puedes leer, el capítulo 11, versículo 27, dice así:
Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue a su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue, del 11, el versículo 27. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Y esto es tremendo, ¿no? Porque David tiene una relación con Dios muy cercana. No sé si te sientes con una relación con Dios muy cercana. A veces es un arma de doble filo. Porque tienes una relación con Dios tan cercana. Pero ahora lo que David hace, Dios no lo puede dejar pasar. Entonces la pregunta que tú te haces es esta: ¿cómo va a ser Dios ahora para seguir siendo fiel a David y castigarlo? ¿Cómo va a ser ahora Dios para amar a David? ¿Alguien se acuerda qué significa amor en el Antiguo Testamento? Lo he dicho tanto, a lo mejor alguien lo recuerda. Commitment, compromiso, exactamente. Cuando uno ama tiene compromiso. La Biblia se santa las emociones y llega al compromiso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace Dios ahora para mostrarle compromiso? Y recuerda, esto es para ti. ¿Cómo hace Dios para mostrarnos compromiso cuando a veces también tiene que juzgarnos? Si hemos hecho algo que se ha salido de lo que Él quiere. Entonces Dios, de acuerdo a lo que Natán hace unos capítulos, cuando David le fue a decir, ¿puedo hacer el templo? Natán tuvo miedo de él porque él le paga un salario. ¿Y qué fue lo que le dice? Haga lo que quiera. Claro, uno muerde la mano que le da de comer, ¿cierto? Pero ahora Natán tiene que colocarse bien el cinturón, porque dice que el tipo está normal y le llegó la palabra de Dios. Eso le pasa solo a los profetas. Si tú ves a alguien que le viene la palabra de Dios, es un profeta. Y dice, y llegó la palabra de Dios y Dios le cuenta, acabo de ver a David que acaba de robarse a una mujer, le mató el marido para poderse quedar con ella. Y tú eres el escogido para ir a enfrentarlo. Y cuando Natán abre la cuenta en Bancolombia, dice que David le depositó el cheque. Entonces, ¿vos qué haces? Decís, ¿voy a servir a Dios o a David? Y él va y le dice a David la verdad en la cara. Y a veces, yo siempre lo digo así, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un profeta en la casa. La mejor cosa que te puede pasar en la vida. Un profeta en la vida. Un amigo, alguien que va a ti cuando estás haciendo algo malo y te mira a la cara y te dice, esto es lo que Dios opina de lo que tú estás haciendo. ¿Y qué si somos tan amigos? Yo acabo la semana pasada de hablar con un muchacho, voy a guardar su nombre para proteger su dignidad. Hace 5 meses me pidió una cita. Me dijo, yo estoy a punto de hacer esto y yo quiero saber qué es lo que dice Dios. Yo le dije qué es lo que decía Dios. Casi con temblor, porque decir, es un muchacho con el que yo estoy orando para que conozca al Señor, ¿no? Y yo no le quiero decir nada que lo aparte, pero yo dije, voy a decir la verdad, la neta es la neta. Y él me dijo, bueno, entonces como que hasta aquí llegamos. Se fue, se desgració la vida más de lo que uno la puede desgraciar en 5 meses. Y hace una semana me llega un mensaje de él. ¿Cómo vas? Como me dicen mis amigos, Checho, podemos hablar porque estoy en una crisis. Y lo primero que yo le dije cuando lo vi a la cara fue, nunca pensé que nos íbamos a volver a sentar juntos. Porque el día que te dije la verdad, yo pensé que hasta ahí había llegado nuestra amistad. Y él me dijo, esas palabras me estaban resonando todo el tiempo que yo estaba por ahí. Todo el tiempo. Necesitas a alguien en tu vida que te pueda mirar a la cara y decirte, esto sería lo que te va a pasar. Ojalá que sea tu papá, tu mamá. Y a lo mejor tú dices, pero yo no soy así. Nunca he sido así. Nunca he tenido esa no es mi personalidad. Acordate de Natán siempre. Natán comienza diciendo, haga lo que quiera y termina diciéndole a él, tú eres ese hombre. Y ahora podemos hablar un instante de David. No sé si te pasa que eres buen juez de otra gente, pero no eres buen juez tuyo. Porque mira a David cómo dice, versículo 5 del capítulo 12, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente ese hombre tiene que morir. ¿Cómo somos de buenos cuando tenemos que juzgar a otra persona y hicimos lo mismo ayer? Y mire, recuerda que David tiene el rol de representar a Dios, ¿cierto? Pero Dios no actúa como David, ¿sí lo viste? Porque cuando Dios lo vio, no dijo, David tiene que morir. Dios dijo, ¿cómo hago para seguirle mostrando compromiso a David si al mismo tiempo que hago justicia? Entonces Natán viene acá y se va a vestir y va a hablar como si fuera Dios en el versículo 7. Yo te ungí, dice Dios,
rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. Yo quisiera que leyeras el final del versículo 8, desde donde dice, y si eso hubiese sido poco. Y si ese sido bien poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Qué es la única cosa que puede tener la mano de Dios en tu vida? Cuando Dios ha decidido venir a bendecirte, porque notaste que Dios está hablando en pasado. Y si eso te hubiera sido poco, yo te hubiera añadido más, porque a partir de este momento el camino de Dios con David va a cambiar totalmente. Hasta aquí, dijo Dios. Si vos estás caminando bien con Dios, mírame bien. Todo, yo quisiera mirar a todo el mundo. Mírame bien, si estás caminando bien con Dios, cuida la relación que tienes con Dios en este momento. Cuídalo, porque Dios tiene una habilidad con la gente que está respetándolo. Así lo dice un predicador. Los gatillos de la bendición de Dios son como esas pistolas que están malas, que vos le medio tocas el gatillo y se dispara. Y los gatillos del castigo de Dios lo tienes que presionar con las dos manos. Cuando estás bien con Dios, mire lo que dice. Y si eso hubiera sido poco, lo que quiere decir que Dios siempre venía a David y decía, ¿está feliz este muchacho o no? Este muchacho que ha sido tan bueno, que me ha obedecido, que ha caminado conmigo, ¿será feliz con lo que yo le he dado? Y si David hubiese dicho, esto me parece, yo he experimentado esa misericordia de Dios en mi vida. Y ha sido la única cosa, cuando yo estaba a punto de meter la pata, más allá de donde uno la puede meter, siempre me digo esto, uy, ¿yo cómo voy a perder mi relación con Dios? ¿Cómo voy a perder lo que me he ganado con Dios? Jaime Herrero cuenta, esta persona que llevó a Jesús a mi mamá, cuenta que en una ocasión le devolvieron más plática en el bus, cuando él comenzaba a ser cristiano. Y entonces dice que él, justo cuando iba a colocar un pie, miró al tipo y le llevó y le dijo, le iba a entregar la plática. Él no sabía que ese tipo lo estaba testeando. Él lo conocía, él sabía que era cristiano ahora. Y le había dado más plática para ver qué hacía Jaime. ¿Qué hacía con unos 500 pesos de más? Para ver si decía gracias Señor o si decía esta plata no es mía. Y fue y se lo entregó, y cuando se lo entregó le dijo, yo no quiero perder lo poquito que me he ganado con Dios. Poquita relación con Dios que yo me he ganado, no la quisiera perder. Y él le dijo, Jaime, como que es verdad que te hiciste cristiano, le dijo. Como que es verdad que estás caminando con Dios. Y si esto te hubiera sido poco, a mí me gusta esta traducción, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Mira, como amigo tuyo, como tu parcero, cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Que Dios, el Dios, como siempre lo digo, perdón, que se inventó los agujeros negros y las estrellas de protones, tiene suficiente inteligencia para acompañarte en tu vida. Suficiente creatividad, poder, alegría. No hay una cosa, Dios es el mejor papá del universo, no hay una cosa por la que tú puedas orar que sea demasiado pequeña para que a Dios no le importe. Una ocasión una mujer fue y le dijo a un pastor, pastor, lo que pasa es que yo tengo un problema, pero es tan chiquito, ¿será que puedo orar por él? Y el pastor le dijo, todos los problemas de usted son chiquitos para Dios, ore por todos. No hay un problema suyo que Dios diga, ay, mira esto tan grande, jamás. No hay una cosa en tu vida que Dios diga, eso es tan pequeñito, lo voy a ignorar. Pero ahora Dios va a hacer, yo creo que una cosa que a Dios le tiene que partir el corazón, nos vamos a enterar de eso en un momento. ¿Por qué? Porque nótelo cómo viene el fraseo en el capítulo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Versículo 9 del capítulo 12, perdón, versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Y Dios se sabe el orden de los hechos. Perfecto. ¿Sí lo vio? Perfecto. Dios no le va a decir, hombre, yo sabía que lo hiciste por tal cosa. Dios le dice la verdad como viene. David hubiese podido haber dicho, lo que pasa es que él es hitita, es decir, extranjero. Pero este es un extranjero que ama a Dios, por lo tanto, no es extranjero en Israel. Es posible que hubiera dicho, pues, ese tipo ni es de acá. Como cuando uno va a hacer algo malo y le comienza a meter cosas a eso. Yo estoy tan triste. Es que yo la he pasado tan mal. Es que a mí me hicieron eso, yo tengo derecho. En cambio Dios
Te dice la verdad como te viene. Y Dios dice esto porque has despreciado la palabra del Señor. Y vos puedes pensar en dos cosas. Puedes pensar en el Pentateuco, en el mandamiento de no matar y no adulterar. Estos dos mandamientos tienen pena de muerte. Pero esa no es la palabra que tienes que pensar. La palabra que tienes que pensar es en la palabra que yo le había prometido a David hace 4 capítulos, cuando le prometió amor eterno y le dijo: yo te voy a cuidar, nada más camina conmigo. Yo voy a estar contigo para siempre. Yo te voy a dar un hijo en tu trono por toda la eternidad. Entonces, cuando Dios se acerca a ti, Dios podría decir: tú has despreciado esta palabra que yo te di. Perfecto, sí, la despreciaste cuando haces algo malo. Pero la realidad es que cuando Dios te acerca a ti, Dios no dice simplemente esta palabra. Dios dice: ¿por qué despreciaste todo lo que tú y yo habíamos construido? ¿Por qué despreciaste esta promesa que yo te di a ti? Porque Dios le ha dicho a David: yo voy a estar contigo, tus hijos van a estar, y cuando tú estés muerto, yo voy a seguir contigo. Entonces la pregunta que Dios te haría, si fueras tan buen amigo de Dios como es David, no sería: ¿por qué despreciaste todos estos mandamientos que yo di? Dios vendría y te diría: ¿por qué despreciaste esta relación que tú y yo teníamos? ¿Por qué la despreciaste? Y más adelante Dios lo va a decir. Déjame ver si lo encuentro, lo tenemos que leer. Sí, versículo 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has... Check, había dicho esto. Porque en la Biblia, despreciar la palabra de Dios es lo mismo que despreciar a Dios. Y mire, yo no sé si usted alguna vez se ha enamorado de alguien que lo despreció. Uno se siente fatal cuando lo desprecian. Pero no sé si puedes sentir las lágrimas de Dios en este caso. ¿Por qué me has despreciado? Dios en Ezequiel, sobre cualquier cosa, se entiende como el esposo de Israel. El esposo de Israel. Y por eso cuando el profeta le está hablando, yo me puedo imaginar, bueno, no sé si esto está bien, pero yo me puedo imaginar al Señor diciéndole: decirle que me despreció. ¿Por qué me despreciaste a mí? A veces, no sé si te pasa, uno piensa que la relación con Dios es con un ser muy lejano, está por allá. Pero en la Biblia Dios es un Dios muy vivo, yo siempre lo digo así, con emociones muy reales, con sentimientos muy reales, muy cercano. David, ¿por qué? Porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías, el extranjero, para que sea tu mujer. Versículo 11, si quiere leer conmigo. Así dice el Señor. Por eso, aquí viene el momento en el que Dios va a decir, Dios va a intentar ser juez de él y seguirlo amando. Porque a Dios le dolió que muriera Urías, ¿sí? No, uno no puede tener una relación con Dios y decir: Dios me va a dejar hacer lo que yo quiera. Todo lo contrario, ¿no? Entre más estatus con el Señor, más control. Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y si yo fuera Natán, ¿sí? Yo diría: porque si vos le vas a decir la verdad al rey, David tiene como 1000 muertos encima. Si vos le vas a decir la verdad a David, vos esperás que él diga: todo bien, yo me arrepiento. No que se vaya a ofender, porque ¿qué va a pasar con todos los reyes de Israel a partir de David cuando les digan la verdad? O sea, y te acuerdas de Jeremías. A Jeremías es al hombre que Dios le dice: yo estaré contigo, yo te voy a hacer un escudo de bronce, nadie te va a tocar. Y él va y le dice la verdad al primer rey que le toca y lo azotan. Y le da durísimo. Si tú eres un profeta, tú lo único que esperas con tu trabajo es que el rey al que le estás diciendo se arrepienta. Y él dice estas palabras. Estas palabras. Yo quisiera que leyeras conmigo en el capítulo 13, la segunda parte. He pecado contra el Señor. Aquí comienzas a salir bien. Aquí comienzas a salir bien de cualquier cosa que te debía de Dios. Y ahora nota, el orden es importante, muy importante. Él dice: he pecado contra Dios. Y ahora note lo que va a decir el profeta. Versículo, al final del 13. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Sí lo notaste? He pecado contra el Señor. ¿Y qué dice Dios? Te quito tu pecado y no morirás. Ahora, ¿te acuerdas
¿De cuál fue la primera reacción de David? Cuando escuchó esto, ese hombre tiene que morir. ¿Y Dios qué dijo? He quitado tu pecado, no morirás. Yo le coloqué a esto porque Dios es así. Dios está perfectamente sin nosotros. Todos los días, si Dios durmiera, se levantaría feliz todos los días. Se acostaría feliz todos los días. Estemos con Él, no estemos con Él. Dios tiene una habilidad de sostenerse feliz todo el tiempo. Esto es parte de la vida de Dios. Y Dios acá decide extenderle misericordia a David solamente porque Él es así. No porque David se lo merece, no porque David es bueno, no porque todo lo que hizo hoy de David merece que él muera. Todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo hace un tiempo dije, yo no sé si lo dije, yo a veces digo cosas así como así que pueden sonar extrañas. David es un peor rey que Saúl. Sí, sí. Saúl, ¿se acuerdan? Saúl no mató a una gente y David viola a una muchacha y le mata al esposo. Él es un peor rey, pero ¿cuál es el problema? Que Dios le había prometido amor eterno. Dios siempre que viene a tu vida y te dice que te va a bendecir. Hay un profesor mío lo decía de esta manera. Después de que Dios le prometió a David que lo va a amar para siempre, Dios puede venir a David y regañarlo. Puede decirle que lo va a castigar, pero ya no lo puede abandonar. ¿Por qué? Porque ya le prometió que iba a estar con él para siempre. Entonces Dios podía haberse puesto bravo y cuando iba a pegarle a David la palmada dijo, yo le prometí que voy a estar con él. Yo no me puedo pasar de ahí. Esta es una de las grandes misericordias que tienes con Dios. Que Dios es tremendamente fiel a tu vida. Que Dios sabe controlarse. Y de alguna manera, la vida de David hasta el capítulo 2 es una maravilla. Desde el capítulo 13 para adelante es una tristeza. Sus hijos se van a matar entre ellos por lo que David hizo. Y vamos a hablar de eso. Yo creo que va a ser un poquito difícil cuando hablemos de eso. Hay que leerlo igual. Pero ten cuidado del futuro de tus hijos, ¿no? Uno guarda el futuro de la gente que está enfrente de uno cuando uno camina con Dios. Sí, yo creo que vos me has escuchado decir esto. Cuando yo comencé a estudiar PhD en el seminario, el día que íbamos a entrar, un compañero lo llamaron de su país y le dijeron, te tienes que venir para acá porque alguien de la iglesia cometió un pecado y tú tienes que venir a cubrirlo. Y yo recuerdo que ese día me paré en mi iglesia y dije, qué alegría que mis papás no están pecando allá en Pereira, porque yo tendría que salir corriendo de acá. Así que voy a poder predicar en esta iglesia por 4 o 5 años más, le dije a la iglesia. Estaba más nervioso hoy que lo dije así como se lo acabo de decir a usted. La vida de David se va a perecer y usted va a ver el primero de los cargos de Dios contra David en el versículos que sigue. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión a blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Regresó vivo a su casa, Natán. Y ahora mire lo que Dios va a hacer, te va a sorprender. Dice esto, Dios lo promete y dice, entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. El niño va a morir, sí, porque Dios tiene que ser tan buen juez como es papá. Pero te va a sorprender ahora lo que Dios va a hacer. A mí me sorprendió. Pues puedes ir conmigo al versículo 24. Esto pasa después de que ha muerto el niño. Entonces David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón y el Señor lo amó. ¿Te sorprende? Le quitó el primero, así me lo imagino yo a Dios. Le quita el primero y luego cuando se lo quita dice, pero yo tengo un compromiso con David de amarlo. Tengo que amar a David. No le puedo quitar sin darle. Entonces David va y hace lo mismo que hizo hasta ahora, ¿no? Porque David como que no entiende mucho. Lo mismo. Y dice, y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Natán va a seguir apareciendo. Y dice, y le puso por nombre Jedidías. ¿Alguien sabe lo que significa Jedidías? G de Jehová, Didías de amado.
el amado de Jehová. Entonces cuando Salomón iba por ahí caminando, usted lo tenía que decir y decir esto: ahí va el amado de Jehová. Lo que esto quiere decir es que Dios ama muchísimo a David. En medio de los castigos que le está dando a David, Dios está encontrando una manera de todos los días decirle: yo te sigo amando, yo sigo caminando contigo, yo no me he quitado de ti, yo voy a estar contigo hasta el final de tu vida. Luego sigue la historia de la conquista. No lo vamos a leer, yo voy a hablar un poquito más de la oración no contestada a David. Pero la conquista que sigue cuando Joab está por allá, el ejército está de David venciendo, y el general le dice: díganle a David que venga para yo poderle colocar la corona. Y David va en medio de todo este tumulto de sentimientos y pensamientos y castigo y bendición que está viviendo, y le pone la corona. ¿Qué es la manera de Dios de decir esto? Yo voy a seguir trabajando con esta idea. Tú eres el rey que me va a representar a mí. Dos bendiciones para David gigantes. La manera de Dios de castigar y de seguir amando. Castigar. Yo quisiera que colocar, así se lo digo yo a mis estudiantes en donde enseño: vas a querer colocar esto en tus notas y en tu corazón. O sea, tus notas hoy, en tu corazón para siempre. Con Jehová siempre hay una salida. Siempre. 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 Con el Dios que te eligió como hijo, como hija, siempre hay una salida. Para siempre. Y aquí está. Aquí está. Dice que Dios el lunes hiere al niño y se ora, no lo hemos leído, 7 días. Sí, 7. Perfecto, o sea, un número exacto para el castigo que Dios tiene. Y luego Dios ama al otro hijo de él, porque el castigo de Dios tiene final siempre. Siempre. Todos los castigos de Dios, toda corrección que Dios te tiene final. Y Dios ahora le regala esto a David: que tenga un hijo que se llame que Dios lo ama. Horrible, pues es una cosa impresionante. El hijo de esta mujer que Dios le ha castigado tanto, ahí le va a mostrar Dios su amor. Yo quisiera que podemos terminar con la oración no contestada de David del versículo 16. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió, o sea, al momento apuntado por Dios, Dios no cambió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía está vivo y le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Y el niño iba. ¿Por qué está orando así? Porque David sabe que con Dios siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Dios va a encontrar otra salida para él, porque para Dios esto ha sido muy grave. Esto es muy grave, sobre todo si eres familia de Urías. ¿Sí? Si eres familia de Urías o eres amigo de Urías, tú no quieres que Dios lo pase como si esto fuera nada. ¿Cierto? Tú necesitas que Dios haga juicio y luego que si quiere hacer misericordia, que la haga. Pero no puede haber un niño de David por ahí marcado con el pecado de David. David es el representante de Jehová en la tierra, recuérdelo. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Podría hacer que vuelva. Yo iré a él, pero él no volverá a mí, que es la manera de él de decir: yo acepto la voluntad de Dios. Esta fue cuando Dietrich Bonhoeffer estaba a punto de morir en la cárcel, un mes antes de que los aliados liberaran el campo de concentración donde él estaba. Un mes. Dicen sus carceleros que él, cuando le dijeron que llegaba su turno para la horca, él los miró y les dijo: para ustedes este es el final de mi vida, pero para mí aquí comienza. Acepto la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para mí. Yo quisiera que oráramos y yo te voy a rogar que hagas esta oración conmigo. Que Dios te ayude a cuidar la relación que tienes con Él. Que Dios te ayude a cuidar las relaciones que tienes con Él para que tú digas:
Si es verdad que Dios anda buscando para ahí, como dice 2 Crónicas 16, un hombre a quien hacerle misericordia si tuviera un corazón perfecto para con él, yo quiero ser ese hombre o esa mujer. Si es verdad, Señor, que estás buscando gente a quien hacerle misericordia, si tenemos corazones perfectos para contigo, es decir, si hacemos lo que tú nos dices y lo hacemos y ya, aquí estamos. Nos sometemos a tu voluntad. Yo muy personalmente te digo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Gracias por ser así como eres. Porque siempre hay una salida contigo. Porque siempre hay una manera de no morir, de no ser castigados sin que termine el castigo, de no ver para siempre la tristeza. Gracias por ser tan bueno, por darle a David un hijo que se llame el amado de Jehová. Lo cual quiere decir que para nosotros también hay una salida. Que podamos ser una iglesia fuerte porque estamos caminando contigo, y fuerte porque sabemos que eres lo más fiel del mundo. Amén. Siempre un placer.